muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario del sábado. Agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y que siempre nos acompañan tempranito en este espacio para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero venimos aquí a hacer un ejercicio de una buena comunicación. Desde Santiago de los Caballeros, Super TV 55 es la plataforma en esta edición del día 10 de julio del año 2021. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y que permiten que estemos aquí con ustedes. Miren, muchas noticias, muchas informaciones como siempre para este fin de semana. Es importante señalar que en el día de ayer arribaron al país 2 nuevos lotes de vacuna que se suman ya al programa nacional de vacunación. En este caso arribaron al país unas 3 millones de dosis de las vacunas Sinovac provenientes desde China y unas 149,000 dosis de Pfizer. Esto ya se suma y como lo anunció en el día de ayer la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, a través del Gabinete de Salud, y que esto entonces inmediatamente pasan a disposición a ser suministrada a través del Programa Nacional de Vacunación en la República Dominicana. Es decir, que siguen llegando las vacunas al país. Información importante, y es lo que ha ocurrido esta semana en el vecino país de Haití, lamentablemente con el asesinato de su presidente Jovenel Moïse, un hecho horrendo, atroz, que una vez más pone en tela de juicio ese país. Un caso sin precedente que lamentablemente pone en el tapete y en el ojo nueva vez del mundo a Haití. Mercenarios penetraron a la residencia de Jovenel Moïse y que estos supuestamente, hasta el momento, según declaraciones muy confusas, ya incluso hay varias teorías. La primera es que supuestamente estos mercenarios penetraron a la residencia de este y le ultimaron de unos 12 impactos de bala. Incluso sustrajeron un ojo y también afectaron varias de sus partes. En este caso le maltrataron, le torturaron una pierna. Es decir, un hecho atroz, un hecho que sin lugar a duda crea un ambiente de incertidumbre en el vecino país de Haití. Lamentablemente, estos acontecimientos, sin lugar a duda, crean más la crisis política que ha vivido históricamente ese país. Ya en este caso el Senado de Haití designó un presidente provisional. En este caso designó a Claude Joseph. El Senado de Haití, con 1/3 de sus miembros activos, designó este viernes a Joseph Lambert
como presidente de Haití en un desafío frontal en el momento de incertidumbre que está viviendo ese país. Desde este momento, señores, aumenta más la crisis política, social y económica que históricamente viene arrastrando el vecino país de Haití. Ellos han solicitado a los Estados Unidos, a la ONU, que envíen agente de investigación para que ayude, colabore a indagar sobre la veracidad de este hecho. Hay otra versión que ha surgido incluso con las declaraciones en el día de ayer de un senador de Haití de que supuestamente hay participación de algunos de su seguridad. Es decir, que hay muchas declaraciones, hay varias versiones. Esperemos que se aclare este hecho, porque la verdad que nosotros, al estar en frontera con el vecino país de Haití, lamentablemente somos parte de los efectos que pudiesen causar esta terrible acción que ha acontecido en Haití. El presidente Luis Abinader inmediatamente se dio a conocer este hecho, llamó a los estamentos de defensa, de seguridad de la República Dominicana para que aumentaran la vigilancia en nuestras fronteras, tierra, mar y aire, en este sentido, en aras de cuidar la nación. En el curso del programa vamos a ir ampliando este tema, que estará todo este trayecto en titulares y medios nacionales e internacionales. Vamos entonces a ver en el plano de salud cómo va las estadísticas con relación a la COVID-19 en la República Dominicana, y dice que conforme al boletín 477 emitido por el Ministerio de Salud, nos dice que hasta este momento, conforme a las últimas 24 horas, dice que se han reportado unos 558 casos. En las últimas 24 horas en la República Dominicana se han reportado unos 558 casos de contagio de la COVID-19. Dice que casos activos son unos 55.727. Total de casos registrados son unos 332.384. Dice que casos recuperados, unos 272.778. Descartados, 1.423.980. Pruebas antigénicas, 2.035. Muestras PCR, 3.368. Dice que muestras subsecuentes es de 1.674. Positividad en las últimas 4 semanas es de un 14.84%. Muestra por millón de habitantes es de 168.097. Muestras en las últimas 24 horas es de 5.403. Muestras en total 1.756.364. Positividad diaria ronda el 14.96%. Muestras por primera vez es de 3.729. Dice que defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de 9 personas, y las defunciones o muertes ocurridas en las últimas 24 horas es de 0. Las defunciones o muertes en su totalidad en todo este trayecto de la COVID en la República Dominicana es de 3.879. Mortalidad por millón de habitantes es de 371.25. La letalidad es de 1.17%. La ocupación hospitalaria en el país hasta este momento, según el boletín 477, dice que las camas COVID ronda la ocupación de un 33% en este momento. Camas UCI, la ocupación es de un 50%. Y la ocupación de ventiladores es de un 39%.
Esas son las estadísticas hasta este momento conforme a el último boletín emitido por el Ministerio de Salud. Vamos de inmediato entonces al plano económico y vamos a ver, según el boletín que emitiera el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES referente a los precios de los diferentes combustibles para la semana del 10 a el 16 de julio. Dice que la gasolina premium refleja un aumento de 4 pesos para venderse a 256 pesos con 20 centavos. Gasolina regular mantendrá su precio sin variación para venderse a 239 pesos con 30 centavos. Gasoil óptimo aumenta 4 pesos para venderse a 206 pesos con 40 centavos. Y el gasoil regular mantendrá su precio sin variación para venderse a 184 pesos con 90 centavos. El gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse a 127 pesos con 10 centavos. Y el gas natural mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos. Esos son los precios para esta semana del 10 al 17, conforme al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia, vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Y de inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. E iniciamos inmediatamente con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos trae que Haití pide tropas a Estados Unidos y la ONU plantean necesidad de estabilizar el país. Dice el canciller Roberto Álvarez, República Dominicana alarmada por el poder de las pandillas. Designan a Lambert, presidente interino. El Senado haitiano designó ayer como presidente provisional de la República de Haití a Joseph Lambert, actual titular de la Cámara Alta, y niega la autoridad del primer ministro interino, Claude Joseph, quien está en el poder desde el asesinato de Jovenel Moïse, con el apoyo de la ONU y Estados Unidos. La resolución firmada por 8 de los 10 senadores que siguen un activo
considera que Claude Joseph fue cesado el pasado lunes de su cargo en el último decreto firmado por Moïse antes de su asesinato el miércoles, según confirmó Lambert. Según la resolución, Lambert asumirá la jefatura del Estado hasta el 7 de febrero del 2022, fecha en la que concluye el mandato de Moïse, y su primera labor será formar un gobierno entente nacional con la misión de organizar las elecciones en un plazo de 15 días tras la investidura. Así está la situación en Haití. Dice, 2 soldados montan guardia en la zona de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe. Ayer el gobierno haitiano solicitó al presidente estadounidense Joe Biden el envío de tropas para ayudar a la estabilización del vecino país de Haití. Abinader valora relaciones con Estados Unidos. Un juez a recordar, dice el artículo de Marino Vinicio Castillo. NASA, el bolo que no aparece en Operación 13. Dice el editorial del periódico Listín Diario, Haití en el resbaladero. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. Y de inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. El periódico La Información en portada nos dice que Colombia investiga 4 empresas que reclutaron a los asesinos del presidente haitiano. Las autoridades colombianas están investigando a 4 empresas que al parecer reclutaron a los autores del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y confirmaron la identidad de los mercenarios, de los cuales la mayoría son militares retirados. El director de la Policía General Jorge Luis Vargas aseguró este viernes en un comunicado: gobierno aumenta 4 pesos a la gasolina premium y al gasoil óptimo. Arrestan a otros 2 colombianos por el magnicidio en Haití. La policía haitiana anunció este viernes la detención de otros 2 ciudadanos colombianos por su supuesta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, con lo que el total de arrestados se eleva a 19. Hasta el momento han sido arrestados 17 colombianos y 2 estadounidenses. República Dominicana exigirá prueba negativa de COVID a pasajeros procedentes de España. República Dominicana registra 9 muertes y 558 contagios de COVID-19. Piden 18 meses de prisión contra Jean Alain. República Dominicana con roster de fortalecido para los Juegos Olímpicos de Tokio. Dice, los evangélicos documentan la vida de Cristo. Piden rescatar indigentes y piperos en el centro histórico de Puerto Plata. Daniel Rivera insiste en la vacunación para evitar muertes y propagación de la COVID-19. Desestabilización en Haití. Coramoca inicia rehabilitación planta de tratamiento en Cayetano Hermosén. Dice que notifican 885 contagios de la COVID. PLD elevará recurso de casación contra fallo del Tribunal Superior Administrativo. Condenan a 20 años de prisión a hombre que mató a otro en Santo Domingo Norte. Más de 150 familias en Rincón de Piedra, Sajoma, tienen acceso al agua. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico La Información. De inmediato entonces vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. Un país en el que vivimos.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Miren, el acontecimiento que ha ocurrido en el vecino país de Haití es algo que no tiene precedente, en el entendido de que la forma de penetrar a una residencia de un presidente donde éste ostenta una gran seguridad es de analizar. Pero sobre todo en el aspecto de la forma de que estos actores o presuntos actores penetraron allí y que la propia seguridad de Jovenel Moïse cediera sus armas es de más preocupación. Son acciones que llaman poderosamente la atención de lo que ha ocurrido allí. Supuestamente, el hecho se inicia con una llamada de una supuesta visita para despertar al presidente Jovenel Moïse, o el expresidente Jovenel Moïse de Haití, y entonces es cuando se dan cita estos supuestos actores que materializaron este horrendo asesinato. Según videos que se han difundido en redes sociales, estos incluso vociferaron al momento de penetrar la residencia de Jovenel Moïse de que era una misión de los Estados Unidos, un estamento de los Estados Unidos. Y que al esto vociferar que venían en una misión de un estamento de los Estados Unidos, la seguridad que tenía bajo sus hombros la responsabilidad de salvaguardar la protección, integridad de Jovenel Moïse, cedieron sus armas. Y eso bajo ninguna condición, en pleno juicio, en razonamiento, la seguridad de un mandatario bajo ninguna circunstancia debe ceder sus armas. Y menos a esa hora que estos actores penetraron en esa residencia. Yo quiero citarle algunas de las palabras o menciones que han surgido en medio de todas estas declaraciones, estas notas de prensa, estos comunicados, para entrar en contexto de lo que ha ocurrido en el vecino país de Haití, y que el asesinato de Jovenel Moïse no es un acto sin precedente como tal, porque en Haití ya otros mandatarios o exmandatarios han sido asesinados. Cuando me refiero a un acto sin precedente, es la forma en que fue materializado el hecho. Nosotros tenemos varias palabras o frases que se han estado utilizando en todo este acontecimiento en Haití. Y tenemos lo que ha sido magnicidio, que es lo que ha estado en los titulares de este acontecimiento en Haití. Y tenemos, señor director, que el magnicidio es el asesinato de una persona importante, usualmente una figura política o religiosa. El magnicida
suele tener una motivación ideológica o política. Señor director, vamos a ir compartiendo la imagen que le envié para que los amables televidentes vayan en contexto con nosotros. Dice que el magnicida suele tener una motivación ideológica o política y la intención de promover una crisis política o eliminar un adversario que considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes. Eso es lo que define el magnicidio. Tenemos otra palabra que se ha estado utilizando mucho. Ahí está, usted es brillante, señor director. Ahí está lo que es el magnicidio. El magnicidio, que es lo que ha sido tipificado fruto del hecho de la muerte de Jovenel Moïse o el asesinato de Jovenel Moïse en Haití. El magnicidio es el asesinato de una persona importante, usualmente una figura política o religiosa. El magnicida suele tener una motivación ideológica o política y la intención de provocar una crisis política o eliminar un adversario que considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes. También tenemos lo que es mercenario, que ha sido como se le ha catalogado a estos individuos que han penetrado a la residencia de Jovenel Moïse al momento presuntamente de haberlo asesinado. Y dice que un mercenario es un soldado o persona con experiencia militar que lucha o participa en un conflicto bélico por su beneficio económico y personal, normalmente con poca o nula consideración o interés de las motivaciones políticas o religiosas del bando para el que éste lucha. Es decir, que un mercenario, en principio, lo que lo mueve a cometer una acción es un interés meramente pecuniario, es decir, por un pago. Tenemos lo que es el primer ministro. El primer ministro, dice aquí la definición, un primer ministro o ministro principal, que es lo que figura en Haití, es un político que sirve como jefe del poder ejecutivo en algunos estados como un cargo diferenciado del jefe de estado, que es lo que funge en Haití. En Haití, concomitantemente al presidente de esa república, existe lo que se denomina un primer ministro. Vamos entonces a acontecimientos de muertes o asesinatos en Haití. Con este caso de Jovenel Moïse no es el principal, no es el primero que mandatario o exmandatario que han asesinado en Haití. Presidentes en ejercicio asesinados en Haití. En el 1912, Cincinnati Leconte fue asesinado en Haití. En el 1915, Bilbrun Gilanun San también fue asesinado en Haití. Y ahora, con este horrendo asesinato, en el año 2021, Jovenel Moïse. Estos hechos, estos acontecimientos ocurridos históricamente en Haití arrastran hechos históricos que han estado en la mesa del vecino país de Haití. En este momento, todo extranjero que se encuentra en Haití de piel clara, en este momento no está seguro. La situación se torna tensa y difícil para los extranjeros que en este momento se encuentran en Haití. Y es una pena esta desgracia históricamente que ha estado viviendo Haití. Un país
que lamentablemente sus actores principales han vivido del contrabando, de la corrupción, de la malversación del erario público y del narcotráfico. Existe una clase social alta en Haití que nunca ha querido que se regule la situación política, social y económica, porque han vivido históricamente de esta desgracia de ese país. En Haití existen dos clases sociales, una mega alta, la élite, y otra sumamente bajo la pobreza. La clase media emigró de Haití. Aquí ya existen dos clases sociales, una mega alta, que es la que controla la élite, que incluso han contratado seguridad privada, se proveen su seguridad privada, sus sectores son protegidos, y otra que vive bajo la extrema pobreza. Y ese sector de la élite de Haití nunca ha querido ni le ha convenido que ese país recupere la institucionalidad. Y muchos organismos internacionales que en principio han ido a apoyar ese país, lo que han sacado provecho. Los intereses encontrados en Haití han provocado toda esta desgracia histórica que han vivido. Y es una pena que se repita nueva vez un hecho como el que se produjo esta semana con la muerte y el asesinato de Jovenel Moïse. Y hay que tenerlo claro. La inestabilidad, la incertidumbre, la desgracia del país de Haití, con este hecho que se materializó, es que comienza. Porque vendrán las imposiciones, los intereses, y fruto de esto, los hechos que acostumbran en las calles, el saqueo de ese país. Esperemos que sí exista una verdadera intención de organismos internacionales, de la ONU, la propia delegación del FBI que fue enviado allí para investigar este hecho de la muerte de Jovenel Moïse, y demás países internacionales que han declarado su apoyo, su solidaridad con el vecino país de Haití. Esperamos que el gobierno dominicano mantenga la alerta en torno a nuestra frontera, vía aérea, vía tierra y vía mar, y que cualquier decisión se tome en salvaguardar el interés del pueblo dominicano. Vamos a una pausa y en breve regresamos con su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Miren, pese a que el acontecimiento de Haití, sin lugar a duda, eclipsó todos los temas nacionales en la República Dominicana, porque estamos conectados de manera directa con la situación. La pasada semana en el programa nosotros habíamos comentado de manera aérea, a raíz de un comentario que hiciera nuestro compañero Ignacio Guerrero, la decisión que emitiera el Tribunal Superior Administrativo en aras de una resolución que había emitido la Junta Central Electoral, y es sobre los partidos mayoritarios. La Junta Central Electoral había emitido una resolución que en ese momento solamente el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno habían obtenido mayor del 5% del voto en la contienda pasada para esto constituirle como partido mayoritario. Conforme a nuestra legislación, el partido que ostenta o obtiene más del 5% del universo del electorado se constituye como partido mayoritario, y según una resolución de la Junta Central Electoral, en ese momento solamente el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno habían obtenido el 5% del universo de los votos. En esa ocasión, entonces, el Partido de la Fuerza del Pueblo, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, había incoado ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso en contra de esa resolución. Todo ese trayecto, el Tribunal Superior Administrativo acogió ese recurso y la semana pasada entonces emitió un fallo ordenando la nulidad de la resolución emitida por la Junta Central Electoral, donde establecía que los únicos dos partidos mayoritarios conforme al proceso electoral de la contienda pasada era el Partido de la Liberación Dominicana, el PRD, y el Partido Revolucionario Moderno. Y ahora entonces, al anularse esta resolución, constituye de que tanto el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano obtuvieron más del 5% del universo de los votos electorales, y que por ende entonces estos cuatro partidos políticos son partidos mayoritarios. Y ustedes dirán, pero ¿y cuál es el interés de que si no ganó la contienda electoral pasada la Fuerza del Pueblo ni el PRD, cuál es el interés de ser un partido mayoritario? Bueno, y es que el partido mayoritario, conforme a nuestra legislación en la República Dominicana, o los partidos mayoritarios, se le distribuyen el 80% de los fondos que entrega la Junta Central Electoral. El 80% de los fondos públicos a través de la Junta Central Electoral, que son designados a las organizaciones políticas, el 80% van destinados a los partidos mayoritarios. Y entonces, en este sentido, en vez de dos partidos que iban a gozar del 80% de los fondos públicos que emitiera la Junta Central Electoral o entregara, ahora serían 4 los partidos políticos que gozarían de esos fondos que entrega la Junta Central Electoral. Es decir, que los mismos fondos que va a recibir el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, también lo va a recibir el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, y la Fuerza del
el pueblo. El Partido de la Liberación Dominicana ha anunciado de que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia mediante recurso de casación esta decisión del Tribunal Superior Administrativo. En este sentido hay opiniones encontradas, hay criterios dentro de la misma organización política que dice, como es el caso de la declaración del alcalde de Santiago, Abel Martínez, que ha dicho de que es un error recurrir la decisión del Tribunal Superior Administrativo, y también otros se han sumado a esta tesis. ¿Por qué? Porque en un futuro no se descarta o no se pudiese descartar una alianza entre el expresidente Fernández y lo que dirigen el Partido de la Liberación Dominicana, es decir, entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Hay criterios que están opuestos a estas declaraciones, como es el propio caso de Charlie Mariotti, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, secretario general, que pudiese recurrirse esta decisión ante la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso de casación. Es decir, hay muchos criterios en este sentido. Ahora, desde el punto de vista político, entiendo que atacar desde el Partido de la Liberación Dominicana a su expresidente de esa organización sería un grave error político. Un grave error político. Porque entiendo, desde el punto de vista político, usted como organización política no puede concentrarse o desviar su interés principal, que es el partido de gobierno. Usted no puede desconcentrar su objetivo o desvirtuar su objetivo, que es el Partido Revolucionario Moderno, desde el punto de vista político. Pero por demás, en política, el enemigo suyo de hoy puede ser el aliado de mañana. Pero por demás, fue el expresidente de esa organización política. Es decir, que hay criterios encontrados en este sentido. Hay criterios encontrados en este sentido. Y que las pasiones, el momento, en política hay que sopesarlo. Y no es verdad que dentro de la incertidumbre que se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana en este momento, debe destinar energía para perseguir una organización política que no es el objetivo principal de este. No es el objetivo principal de este. En este sentido, entonces, el buen amigo, miembro del Partido Reformista Social Cristiano, que ha sido el más perjudicado con esta decisión del Tribunal Superior Administrativo, se ha pronunciado, don Máximo Castro. Don Máximo Castro, un extraordinario legislador que ha aportado a la República Dominicana y sobre todo en materia de institucionalidad política, por el aporte incluso tanto con Ángela Costa al proyecto, al principal borrón del proyecto de la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Don Máximo Castro se ha pronunciado en este sentido y se ha dicho de que esa decisión del Tribunal Superior Administrativo no ha beneficiado al Partido Revolucionario, al Partido Reformista Social Cristiano, porque no
ha definido al Partido Reformista Social Cristiano como partido mayoritario porque no obtuvo más del 5%, pero también de los recursos que se dividirían dentro del 12%, serían menos, porque al aumentar los partidos mayoritarios de 2 a 4, absorberían más recursos destinados a estas 4 organizaciones políticas, y que al reformista no estar dentro de esos 4 partidos mayoritarios, entonces pasa al renglón de partidos minoritarios, pero la cuantía de recursos a entregar, a distribuir dentro de esto, entonces serían menos. Y por eso, en este sentido, entonces se ha pronunciado don Máximo Castro. Vamos a esperar entonces la decisión definitiva del Partido de la Liberación Dominicana en este sentido. Hay otro criterio que dice de que si se había incoado el recurso de casación antes de haber la Junta Central Electoral acogido la decisión del Tribunal Superior Administrativo, lo que conforme al debido proceso suspendía la acción en efecto del Tribunal Superior Administrativo, y hasta tanto no se emitiera la decisión del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, pues entonces los efectos de esa decisión se suspenderían. En este caso lo que se hizo fue que, conforme a la emisión de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, la Junta Central Electoral acató esa decisión, y que por ende entonces ya surge efecto. No así si el Partido de la Liberación Dominicana hubiese sometido el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, el efecto se suspendía hasta tanto se emitiera una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Como ya la Junta Central Electoral acató y no se sometió aún el recurso de casación, pues entonces surge efecto de inmediato. Es un tema de mucho interés, sobre todo en plano institucional de los partidos políticos. De inmediato vimos declaraciones incluso del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que ha dicho de que con esta decisión del Tribunal Superior Administrativo se garantiza la institucionalidad de las organizaciones políticas. Esto así ha tenido muchas respuestas por parte de muchos redentes en las plataformas digitales, cuestionando las declaraciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Es decir, que hay un panorama interesante en el aspecto político en la República Dominicana, y sobre todo en el aspecto jurídico, con esta decisión del Tribunal Superior Administrativo. Vamos entonces, en este tenor, a decir nuestra opinión personal. Si bien es cierto que, conforme a nuestra legislación, la Junta Central Electoral provee recursos a las organizaciones políticas, no menos cierto es que nuestra legislación consagra rendir cuentas de estos recursos. Creo que de una vez y por todas se debe ser transparente conforme a estos recursos que entrega la Junta Central Electoral. Y aquí ha existido una modalidad histórica de que esos recursos que son entregados a los partidos políticos son utilizados a su antojo, y en muchos de los casos no son transparentes ante el órgano responsable de fiscalizar estos recursos. Y recordemos en un momento dado donde se le cuestionaba incluso al Partido Revolucionario Dominicano de que a plazos
a plazos establecidos conforme a nuestra legislación electoral, esta organización política no había cumplido con la entrega del informe de en qué se utilizaron esos recursos. Y hay muchos partidos políticos que históricamente han vivido de los recursos que le ha entregado la Junta Central Electoral. Partidos políticos que a meses de procesos electorales van y abren un comando de campaña. Van y abren un local del partido político a meses, 1, 2 y 3 meses de los procesos electorales. Inmediatamente finalizan esos procesos electorales, ellos van y cierran sus locales y esperan sistemáticamente el otro proceso electoral para hacer lo mismo. Y han vivido históricamente de los recursos que le ha entregado la Junta Central Electoral, en violación a las normas, a los reglamentos, y nosotros destinando cuantías de recursos. Y estos recursos malversándolos, estos recursos usurpándolos, estos recursos derrochándolos, y la Junta Central Electoral auspiciando recursos cada vez más a las organizaciones políticas. Pese a que existe la ley de régimen electoral, pese a que existe la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Vamos a esperar que con esta nueva Junta Central Electoral, al igual que esa sed que tiene la población, que tiene la sociedad de institucionalidad, de recuperar la institucionalidad, también se consagre la transparencia de la entrega de esos fondos a los partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Porque son recursos que provienen del pago de los impuestos de los dominicanos y las dominicanas. Y que son recursos que deben cumplir con los estamentos, las normas, el protocolo, la transparencia que consagra nuestra legislación. Y no podemos permitir que estos movimientos, agrupaciones y partidos políticos sistemáticamente vivan de los recursos que le entrega la Junta Central Electoral. Aquí hay unos 20 y pico de partidos políticos y sistemáticamente los que han fungido de alianza a otros, como se le llama popularmente partidos bisagras, porque han vivido de esta modalidad sistemática. Y entiendo, y es mi posición, el partido político que no obtuvo 5 o más del 5% del universo del voto electoral en una contienda electoral debe ser disuelto. Debe ser disuelto. Por si usted no obtiene por lo menos el 5% del universo de los votos en una contienda electoral, debe ser disuelto. Y que no se utilice siglas, colores, bandería para obtener recursos de la Junta Central Electoral y fungir como un partido bisagra. Esa es la realidad. Yo estoy de acuerdo que el partido que no obtuvo el 5 o más del 5%, lo disuelvan. Esos 27 partidos políticos que existen en la República Dominicana, que no concentren más del 5%, deben ser disueltos, porque no podemos permitir que sistemáticamente estén viviendo de los recursos del Estado Dominicano. A 2, 3, 4 meses de un proceso electoral van e instalan comandos de campaña y posterior finaliza el proceso electoral, van y también lo cierran y esperan sistemáticamente cada 4 años lo mismo. Esto no puede ser.
No puede ser. Vamos a una pausa y en breve regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. De inmediato vamos a darle la formal bienvenida que se integra con nosotros, nuestra queridísima compañera Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner. Buenos días a todos ustedes que están ahí fijos, como cada sábado, viendo su diario del sábado. Andamos en situaciones complicadas, Wagner, Sí. con nuestros vecinos de Haití. Sí, está caldeada la situación, Bueno, Ilse, está caldeada. la verdad es que la semana ha terminado totalmente diferente a como nosotros pensamos que iba, porque este suceso ha sido una situación totalmente inesperada. Pero lo grande de esto es la cantidad inmensa de especulación que ha generado este magnicidio ocurrido en Haití a la figura del presidente Jovenel Moïse. Inicialmente, casi antes que la noticia fuera internacional, circularon unos videos donde se veía un grupo de hombres armados en el alrededor de la casa, minutos antes supuestamente de que se armara el tiroteo. Tiroteo que en los videos no suena, ¿eh? Yo vi un video donde sí se ven más o menos movimiento y se oye un tiroteo fuerte en el interior de la vivienda, pero ese video desapareció, no lo he vuelto a ver más y no recuerdo en qué medio lo vi. El tema es que comenzaron que si hablaban inglés, que si hablaban español, que si dijeron que operación de la DEA, todo eso fue parte de lo que se fue hilando en esta trama que cada día se ve más enredada, donde ya van 20 personas entre colombianos y de otros países apresadas, maltratadas e incluso hay muertos. Y una información no confirmada de una supuesta declaración. Bueno, mira las imágenes de Haití, eso está terrible. Pues sí, de una supuesta declaración de la primera dama de Haití, quien pudo salir viva, aunque mal herida, la tuvieron que sacar de Haití, lógico está, y la llevaron a la Florida. Y allá supuestamente ella dio unas declaraciones donde ella hacía unas acusaciones muy fuertes que hay que esperar que realmente sean confirmadas, porque hasta ahora solamente en las redes sociales yo he visto la información donde se acusa a la seguridad interna del presidente y que los colombianos que hoy son los primeros sospechosos fueron los responsables de salvarla a ella
y a sus hijos. Pero la verdad es que aunque se queda en el modo especulación, no podemos descartar nada por lo siguiente. Señores, era el presidente de Haití. ¿Cómo es posible que un grupo de pandilleritos, como quieren decir, tan fácil penetraron a la vivienda del presidente, le entraron a tiro y salieron? Y la seguridad del presidente. En un país como Haití, donde él había dicho semanas antes que estaba en peligro. Me imagino que estaba asegurado hasta los dientes. Entonces no nos creemos esa versión y no hay un solo seguridad que se haya dicho. Es más, la única muerte que hay hasta ahora confirmada en ese acto fue la del presidente. No hay más nadie. O sea, ¿qué pasó con los otros? ¿Le echaron burundanga? ¿Qué pasó con la seguridad del presidente? Esa es una pregunta que lo primero que nosotros debemos hacer es eso, para entonces poder analizar qué pasó después de ahí. Pero no es solo esa situación. También está el caso, señores, de lo rápido de la declaración del primer ministro que había sido sustituido el día anterior, como de que no se preocupen, todo está en calma, no hay nada, el mundo sigue. Óigame, acaban de matar al presidente suyo. Aún usted haya tenido situaciones en contra, usted haya sido un adversario, usted haya terminado de mala forma, esa frialdad es cuestionante. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Esa es la pregunta que todos los dominicanos nos tenemos que hacer, porque todo lo que sucede en Haití repercute aquí. Todo, si son enfermedades, repercuten aquí. Si hay caos en Haití, los dominicanos tenemos que tener cuidado, vigilancia. Nuestros cuerpos castrenses tienen que estar todos en las líneas fronterizas. ¿Por qué? Porque el pueblo ahora mismo de Haití está asustado, no sabe cuál es su norte. Están pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que la OEA entró ahí, hay una queja por ahí de que a nosotros no nos permitieron participar en la mesa que se estaba reuniendo para analizar la situación de Haití, que no entendería el por qué no. Si nosotros al final somos al final no al principio, medio, final, somos los más afectados con lo que sucede ahí. Recuerden, cuando aquel terremoto, todo lo que pasó con Haití, ¿y quiénes fueron los primeros en socorrerlo? ¿Quiénes fuimos los que cargamos más pesado con la situación del pueblo haitiano? Y que lo hemos hecho por años, independientemente de todas las acusaciones que recibimos constantemente, que si los derechos humanos dicen que los maltratamos, que si los esclavizamos, que si no sé cuánto, pero al final, quien siempre llega ahí, al principio, de número uno, es este país, es República Dominicana, y todos los dominicanos acusados constantemente. Entonces, señores, vamos a estar alerta. Se sabe que nuestro gobierno ya tomó precaución. Desde el primer momento el presidente se ha estado reuniendo con los militares y con su equipo de seguridad. ¿Para qué? Para que República Dominicana salga lo menos afectada de esta situación. Porque el pueblo de Haití está asustado. Y lo más fácil es arrancar para República Dominicana, porque se hace por tierra, porque los trámites de embajada, que si nos vamos a la embajada de fulanito, de perencejito, se toman tiempo. Pero meternos por un callejoncito y llegar a República Dominicana y escondernos ahí hasta que la cosa se resuelva, o no volver más, nos afecta a nosotros, que ya de por sí tenemos unas situaciones económicas dejadas por la pandemia bastante complicadas, Wagner. Sí, mira, el gobierno ha anunciado conjuntamente con el Ministerio de Defensa, inmediatamente se materializó este horrendo hecho, un esquema de estrategia de seguridad denominado Plan Gaviota, y que desplazaron militares en los alrededores de la frontera, y también entidades de inteligencia marítima y aérea. Creo que es una decisión inteligente y sobre todo oportuna en el momento, porque no sabemos cómo pudiese reaccionar ese pueblo, porque inmediatamente nos enteramos del horrendo asesinato de Jovenel Moïse, pero sabemos que Haití viene arrastrando históricamente una crisis social, política y económica de gran magnitud. O sea, no es un acontecimiento
que nos pudiese sorprender en este sentido y que la debilidad fronteriza entre República Dominicana y Haití, sobre todo la vulnerabilidad, nos obliga a nosotros a tomar medidas de precaución de manera constante. Los encargados de seguridad de Jovenel Moïse, los que estaban a cargo a su seguridad, incluso han sido citados para ser interrogados el próximo martes 13 y miércoles 14. Son 2 y que vamos a esperar conforme a este interrogatorio lo que surja de allí. Creo que será un acontecimiento donde surgirán múltiples versiones en este sentido y que por demás los intereses encontrados en muchos de los casos no le conviene que se difunda la veracidad sobre este hecho. Por demás, hemos visto múltiples versiones, como tú muy bien dices, Ilse, y muchas de estas incluso no han sido oficiales, como el caso de la primera dama, que supuestamente emitió unas declaraciones en Florida, pero que ningún medio oficial ha certificado estas declaraciones. Es decir, que existen olas de declaraciones que hasta el momento no son oficiales. Hasta el momento la que sí yo creo, Ilse, es la que ha estado permanentemente emitiendo el juez que lleva el caso. Allá es el juez que va emitiendo declaraciones, aquí lo hace el Ministerio Público, y que yo confío en las declaraciones constantes que ha dado el juez que está apoderado del caso en Haití. Pero hasta ahora, Wagner, Haití tiene 3 posibles presidentes. Sí. La cosa se complica, sí, porque la persona que automáticamente se autoproclamó, sí, que fue el primer ministro interino Claude Joseph, sí, al otro día, o sea, él lo hizo prácticamente en el mismo día, pero ya al final de la tarde, pues resulta que el Senado también designa a su presidente, un Senado que sí, no tiene quien lo esté presidiendo, sí, que no se acaba de organizar, y decide poner una persona a ellos que ni es Claude, ni es el primer ministro que no llegó a asumir, que había designado Jovenel. Sí. Entonces ahí está, la persona que Jovenel había designado, que no llegó a asumir, que era Ariel Henry. Está Claude Joseph, que era el anterior, que tampoco lo llegaron a quitar, y el nuevo que designó el Senado, sí, que se llama Joseph Lambert. Entonces ahí hay un tema que va a haber que obligatoriamente intervenir los organismos internacionales para resolver esa situación, porque internamente ellos no van a poder lograr. Son 3 poderes, porque entiendo que Ariel es la representación de lo que era el equipo del expresidente, el difunto presidente Jovenel. Joseph era la otra parte enfrentándolo, y ahí viene el Senado. Entonces, en vez de ser la parte equilibrante, viene con un tercer plato. Ahí la cosa definitivamente que va a haber que jugar la ONU, los organismos internacionales, las grandes naciones que las he escuchado, las he visto muy tímidas. Sí. Estados Unidos, Francia, que interviene tanto con el tema de los derechos humanos, España, o sea, todas esas naciones que constantemente viven dándole las manos a Haití, pues ahora que Haití lo está necesitando, y mucho. Sí, que muy bien tú citas el que designó en el día de ayer el Senado con 1/3 de su matrícula. Una cosa totalmente con ilegal. 1/3 de su matrícula a Lambert. Hay que decir que él es titular del Senado. Sí, el mismo. Aquí estoy yo, presidente, hasta el 22. O sea, el Senado de la República de Haití designa con 1/3 el presidente interino o provisional a su titular. Y como tú dices, y yo lo dije en mi comentario inicial, que ahora es que inicia la verdadera crisis política e institucional de Haití. Porque ahora vienen los intereses y querer imponer quién va a dirigir esa organización. O sea, ahora es que inicia la verdadera crisis e inestabilidad. Ustedes verán, y Dios no lo quiere así, que las manifestaciones, el saqueo en las calles, en los establecimientos, en los bancos y sobre todo los motines en las cárceles en Haití estarán
por doquier. Y esperemos que no sea así, pero lamentablemente es una desgracia histórica que ha tenido Haití. Es una desgracia histórica que ha arrastrado desde su fundación a Haití. Y muchos de la élite han apostado a esa desgracia, han apostado a esa inestabilidad, porque han vivido constantemente de esto. Vamos a una breve pausa, Isa. Vamos a una breve pausa, señores, y en breve regresamos con el equipo completo de Diario del Sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio Diario del Sábado. Ya, sí, el equipo completo. Bienvenida y darle con nosotros la formal a nuestro queridísimo compañero don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes. Qué bien. Buenos días, reencontrarme Ignacio. con ustedes cada sábado cuando puedo, ¿verdad? Sí, señor. Ya estoy reintegrado con ustedes y eso es agradable. Muy dura esa chacabana. Oh, Sí, gracias. muy elegante. Oh, Sí, gracias. sí. Porque cuando me reencuentro con ustedes me rejuvenece un poco, Sí. un rejuvenecimiento ahí.
Ustedes tienen la inyección de esa juventud. Yo estoy en el medio, ustedes dos, el joven aquí es allá. Y con la suerte de que aparte de ser jóvenes, tienen poder. Sí. Tienen, No, o sea, sí. poder y juventud, oye, eso es una cosa terrible. La Aquila del poder es Gilsi. Química perfecta. La Aquila del poder es Gilsi. Sigan ahí. Amables televidentes, bendiciones. Aquí estamos nosotros como cada fin de semana, haciendo un ejercicio comunicacional, formativo y educativo básicamente. Hay muchos temas calientes en política, la situación de Haití, pero quiero comenzar con lo último que estaba hablando Ilse, fuera de cámara, que es con relación a la vacuna y a la COVID-19. Hay una frase que es importante en materia de salud, que la gente debe asimilarla, que dice: la vacuna es importante para prevenir enfermedades severas. O sea, fíjense ustedes, las enfermedades severas se combaten con vacuna. Por eso la vacuna es importante para prevenir enfermedades que son severas. Y si hacemos un recuento histórico, la poliomielitis, la lepra, eso duró tiempo, Sí. pero la gente fue acostumbrándose ya de esas enfermedades, escasa posibilidades de registro de hechos, porque la vacuna cumplió ya su misión. Siempre en todos los inicios eso es difícil, porque es un ensayo científico que se pone a prueba. Sin embargo, hoy en el universo la polio y la lepra están debidamente controladas. Ahora uno lo ve fácil, pero el sarampión era severo. Lo que nosotros llamábamos en el campo colerín, Colerín. de cada 100 se salvaba uno. Y ya hay una vacuna que previene ese tipo de enfermedad. Entonces, tenemos en este momento una pandemia que lo que tiene es 1 año y meses. O sea, en República Dominicana tendrá 2 años en marzo del 2022. En diciembre tendrá 2 años en China, que fue donde se inició. Pero todavía no tiene 2 años. No. Todavía no tiene 2 años y los científicos han avanzado lo bastante en la elaboración de vacunas que todo el mundo quiere que sea eficaz inmediato. No, eso es un ensayo científico para darle respuesta a una enfermedad desconocida. Hasta este momento todavía no hay el control absoluto en materia científica de una vacuna que sea eficaz un 100%. Ni siquiera en esas enfermedades que yo he mencionado un 100%, porque aparecen en algunos casos. Sí. Aquí hubo unos 3 años que apareció un caso de lepra y uno de la polio. Y entonces en el caso de la COVID-19 lo que establecen los médicos es que tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad, porque esto es para mucho tiempo. Y va a ser una especie de gripe, porque precisamente ataca a los órganos que ataca la gripe. Y la gripe fue en una época, bueno, ustedes se acuerdan de la gripe española. Fueron 100 millones de personas que murieron. Entonces hacemos este pequeño recuento para sugerirle a la población que no le tema la vacuna, porque va a depender de la vacunación retornar a la normalidad, y el presidente lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ejercer una ciudadanía responsable, acudir a los centros de vacunación. Por ejemplo, ya yo me puse la 3ª dosis sin pensarlo 2 veces, porque yo confío en la ciencia y los médicos la recomendaron. Yo confío en la ciencia. Cada país tiene su particularidad, independientemente de lo que digan otros países. Aquí en la Dominicana el gobierno decidió una 3ª dosis y yo la asumo, por recomendaciones del Ministerio de Salud. Y quise comenzar con ese tema porque la Delta, que es la variante más peligrosa y más agresiva, está en casi todos los estados de Estados Unidos. Y cuando hablamos de Estados Unidos, República Dominicana, oye, ¿qué cantidad de habitantes hay en Nueva York? Solo en Nueva York se dice que la segunda ciudad en capacidad habitacional es Nueva York. 9 millones. O sea que en Nueva York hay más habitantes que Santiago, que el Distrito Nacional. Claro, casi como República Dominicana. Solo el Gran Santo Domingo podría, decimos nosotros, competir con Nueva York en materia de habitantes.
Entonces, si está en Puerto Rico, también que está muy próximo a nosotros y hay muchos dominicanos, de manera que mi consejo es que acudan a vacunarse. Los que necesitan una primera dosis, que vayan las dos, y los que tengan condiciones de una tercera, que no le teman, porque han planteado los médicos que la tercera es para reforzar y contrarrestar la delta. Como la salud es determinante para que el hombre, para que la mujer se pueda incorporar a las actividades productivas, por eso nosotros estamos sugiriendo que hay que vacunarse para retornar a la normalidad. Se ha iniciado un proceso y el discurso del presidente fue en esa dirección de un proceso escalonado que comenzó el miércoles con el toque de queda flexibilizado. El viernes 14, entonces, el miércoles 14, el toque de queda pasará de 10 de la noche a 11 de la noche. Ahora dependerá de nosotros. Sí, claro. Dependerá de nosotros. Lo que queremos es salud. Y si la vacuna es lo que proporciona la protección, vamos a vacunarnos, independientemente de los prejuicios que se han difundido a nivel mundial. Independientemente de esos prejuicios. Sí. Ya nosotros estamos vacunados, ¿verdad? Hay que resaltar, don Ignacio, que esto se motiva a raíz de una convocatoria que estaba pautada para el jueves 15 en la Plaza de la Bandera, en rechazo a el toque de queda en la República Dominicana. Entonces, esta decisión o este anuncio por parte del señor presidente Luis Abinader provoca el levantamiento de esta convocatoria, entiendo yo. Sí, la levantaron. Hay una parte, porque está dividido. Sí, sí. Sí, hay varios sectores, porque incluso hay sectores que le estaban politizando esa convocatoria. En que se convoque, en que la convocatoria se mantenga. Sí. Pero si se está flexibilizando. Ya no tiene razón de ser. Si hay una respuesta. Sí, claro. Entonces tratemos de... Porque el ejercicio de una ciudadanía responsable no es protestar por protestar. No, no. Es cooperar para que se resuelvan Lo que los pasa es problemas. que habían sectores que estaban politizando la protesta o marcha convocada para el jueves 15. Pero si son inteligentes, tienen que levantarla porque va a ser un fracaso. Entonces, en otra convocatoria no va a tener repunte que tuvo esta convocatoria pautada para el 15. Entonces este tema yo lo aprovecho para entonces darle paso a Ilse, porque voy a utilizar el elemento político ya del discurso presidencial. Sí. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. El presidente de la República tiene asesores que están cobrando muy bien. Ahora, la mayoría de esos asesores no están cumpliendo su misión. Están engañando al presidente de la República porque le están cobrando un salario y no lo están orientando bien, no están asesorando bien. Señores, si el presidente de la República va a dirigir una locución al país el miércoles, ¿cómo se le permite que haga una rueda de prensa martes anunciando todas las medidas que debió decirlo en el discurso? Si el discurso se hubiese concentrado en todas esas medidas, sí. Señores, fueron medidas importantísimas. Congelación por un mes de la gasolina regular, del GLP y del gasol regular. ¿Por qué esos tres? Porque son el mayor consumo. Sí. Y es el que consume la población de menos ingresos. Sí. Oigan eso, por un mes, con una posición política que solo me recordaba cuando eso se manejaba desde el Poder Ejecutivo. Y el presidente de la República, en atención a sus facultades y la propia ley de hidrocarburos, dijo, vamos a congelar por un mes los combustibles de mayor consumo. Eso por un lado. Lo otro era la flexibilidad del toque de queda, las medidas del toque de queda. Inespre para las calles, para abaratar la canasta familiar. Las mesas de trabajo que están bregando con la cuestión de los precios y la reunión con los empresarios, anunció el presidente en esa rueda de prensa que se iba a trabajar con el propósito de congelar la mayoría de los precios de los artículos de primera necesidad. Entre otras, estoy diciendo las medidas que tienen efecto directo: combustible,
inflación, flexibilidad de las medidas restrictivas. Entonces, irse. ¿Había necesidad de que el martes se dijera eso si el presidente de la República iba a ver el miércoles? ¿Cuál es la misión de los asesores? Dígame. Mire, yo la verdad que desconozco quiénes son los asesores de mi presidente. Entiendo que son personas sumamente recomendadas y que no solamente son asesores nacionales, hay asesores internacionales de mucho renombre. Que ganan en dólares. Que ganan en dólares y bien que ganan. El tema está, con eso que usted refiere, que yo en lo particular pues he cuestionado mucho eso, el quitarle el impacto al discurso del presidente. Yo creo que esta es la primera vez en la que a un gobernante constantemente se le boicotea lo que él va a decir, aún sea una decisión desde adentro, porque automáticamente se dice el día anterior lo que se va a decir en el discurso, pues ya la gente pierde el interés de ver al presidente y de poner el oído en lo importante que él va a transmitir o comunicar. Ya lo dijeron, ¿para qué nos vamos a poner a gastarnos un tiempo más cuando el presidente constantemente está haciendo transmisiones en vivo? Si queremos ver la figura del presidente, pues en una de esas transmisiones en vivo, pues lo vemos. Ahora, toda la vida en República Dominicana, cuando se anuncia que un presidente va a hablar, el país entero se paraliza para escuchar eso, porque lo que él dice es de total interés nacional y va a afectar a cada uno de los dominicanos. Una rueda de prensa el día antes es como que te vayan a dar una sorpresa, pero te mandan las fotos y te dicen, mira, te voy a dar una sorpresa mañana, pero mira aquí que es lo que viene. Y te presento el interior del regalo. No te estoy sorprendiendo nada. Entonces, vamos a dejarlo con la rueda de prensa y colorín colorado. Pero me imagino, yo, que no soy estratega, simple política, que algo se trata de lograr con ese cambio de estrategias de lo que siempre se ha hecho a quitarle un poco el peso, o no un poco, quitarle mucho el peso al discurso del presidente. Y además, en la rueda de prensa habla el presidente. Él participa y al otro día él solito hace como un resumen. Es más o menos lo que yo veo, que cuando él hace esas presentaciones, él lo que está resumiendo lo que ya el día anterior se dijo. Pero peor aún, Ignacio, porque en esta ocasión hubo una rueda de prensa. Pero hay momentos donde lo tiran los diarios y comienzan a hablar antes de que el presidente diga, y el presidente va a decir mañana tal cosa. ¿Quién se lo filtra? Porque se supone que ese contenido te lo van a pasar a ti el mismo día en que el presidente habla para que tú no filtres las informaciones porque no tiene gracia. Le quita el impacto. Se lo quita completamente. Sí. Incluso en los gobiernos del PLD y en el de Joaquín Balaguer, uno que ha manejado los medios de todo ese tiempo, cuando el presidente de la República iba a hablar, ¿qué hacía prensa? Mandaba una copia del discurso y un resumen en una nota. Si el presidente iba a hablar a las 8, comenzaba a las 8 el discurso y ellos lo mandaban a las 8:10. De manera que ya está hablando el presidente. Sí, y no tengan ellos cómo cacarear previo. Ya está hablando el presidente de la República. Otro elemento que incluso los asesores debieron percatarse, el asesinato del presidente de Haití fue una cosa muy impactante. Sí, eclipsó. En medio de esa situación, ese discurso debió posponerse. Sí, eclipsó. Porque iba a ser una repetición de lo que habían dicho en el Palacio Nacional el martes, el propio presidente de la República. Entonces, en política, las alocuciones de un presidente de la República tienen que causar impacto, como decía Irse. El presidente de la República va a hablar y todos los sectores estarán atentos. Usted recuerda que se hacían cadenas de canales. Efectivamente. De transmisión. Todo era así, con todo en cadena, para que todo el mundo estuviera pendiente de las palabras del presidente. Tanto así que las prensas no lo regió en portada, el discurso, porque no había nada nuevo. Y había la muerte de un presidente que para República Dominicana es un problema grave. Entonces, indudablemente que los asesores del presidente de la República tienen que justificar sus lujosos salarios. De Santiago hay varios asesores. De varios todo el asesores. país, internacionales, y por asesoría el presidente no se Y queda. el presidente de la República, que ha dado muestra de escuchar, si se le explica, él lo entendería. Mire, usted acaba de decir una cosa
que desde la campaña nuestro presidente siempre la aplicó y fue el escuchar. Él tenía un programa en campaña que era de escuchar, donde él se sentaba con las comunidades y escogían de cada sector uno y él iba anotando. Y de ahí salieron muchos de los programas que se están implementando ahora en las diferentes comunidades. Pero el presidente sigue escuchando, aunque muchos entiendan que no, porque a veces él va muy dirigido, muy recto. Él está escuchando y cuando él necesita hacer algún cambio de ruta, pues él lo hace y lo hace a tiempo. Eso de desmontar, porque aunque digan que no, óigame, esa marcha, esa parada en la Plaza de la Bandera que pensaban hacer el día 15, se desmontó con esa estrategia. Una estrategia clara, donde no te voy a dar todo lo que tú me pides, pero tú también tienes que cooperar para que yo vaya cediendo. Porque es un tema de que, ok, la salud tiene que proporcionarle el Estado, pero también es individual. Si usted no quiere que lo curen, a usted no lo pueden obligar a curarlo. Pero hay un compromiso del Estado, entonces vamos a hacerlo si yo te proporciono esto y tú cooperas, pues vamos a ver cómo flexibilizamos. Y aunque esta servidora, desde el gobierno anterior, nunca he sido muy partidaria del toque de queda, entiendo que de alguna forma hay que lograr que la población sienta un poco la necesidad de cuidarse, porque a veces no queremos hacerlo por nosotros mismos, tenemos que cuidarnos. Si usted no quiere hacer algo, póngase su mascarilla, maneje el protocolo, pero cuídese, porque al final el perjudicado va a ser usted. Fíjate, uno hace una comparación con varios países y nos comparamos con los países desarrollados a veces de manera injusta, porque no estamos a los niveles desarrollados. Sin embargo, todos conocemos que los dominicanos cuando van a Estados Unidos acogen la ley de Estados Unidos. Pero ¿ustedes creen que los norteamericanos acogen las leyes nada más porque son leyes? Es porque a medida que afectan el bolsillo. Claro. O sea, en Estados Unidos, cualquier violación a una ley es con dólares que hay que pagar. Sí, y mucho. Y allá es fuerte la ley. Multa, sí. Entonces aquí hay que hacer eso. Sí. Eso se puede hacer sin ser un país desarrollado. Porque la Constitución de la República y las propias leyes, cuando hay una situación que afecta a la colectividad, el gobierno tiene facultades para tomar medidas duras. No vamos a decir medidas duras para que no vayan a creer que somos auspiciadores de dictaduras. Pero el gobierno tiene facultades para aplicar la ley. Sí. Medidas pecuniarias. Y la COVID-19 es un peligro nacional. Claro, claro. Mundial, pero en el caso de nosotros. Sí, y que sobre todo el dominicano, para nada es un secreto que cuando una medida le afecta sus intereses, su bolsillo, entonces ahí acata. Es ahí es obediente. Cuando una medida le afecta su bolsillo, es obediente. Usted no se quiere vacunar. Sí. Usted trabaja en el Estado, usted no va a cobrar este mes. Exacto. Se le bloquea la tarjeta, pues ya no es cheque. Sí. Eso lo deposita en la institución y la institución puede bloquear la tarjeta. Usted no va a sacar un chele de ahí. Claro, sí. ¿Qué están haciendo en esos países? Que si usted no va con la tarjeta de vacuna, usted no va. El pasaporte de vacuna. Ahí hay un tema. Entonces, indudablemente que nosotros entendemos que hay que aplicar la ley, porque es que una sola persona, fíjese, oye, le voy a poner los siguientes ejemplos. La COVID tradicional, una persona contagia 3. En la Delta, una persona contagia 8. Wow. Si usted lo multiplica, 8 por 8 son 64 que usted contagia. Contrario a cuando es 3. Entonces ya nosotros tenemos que, además que se ha aprobado un año escolar presencial. Sí. En septiembre. Septiembre está a durar de la esquina. Es otro tema. Y en el mes de agosto no es verdad que va a estar controlado la COVID-19. Sí, pero los niños no son transmisores. Entonces hay que endurecer, pero está el personal administrativo, está el personal docente y está el estudiante de secundaria que ya es adulto. Sí. Que es adulto. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para cooperar, para tratar de cooperar para que la salud sea protegida. Entonces hay que aplicar las leyes y con mano dura. Yo ahí difiero de usted. Ah, suena fue, pero hay que aplicar la ley. Yo confío en que la gente cobra por cheque, va al banco y usted no se ha vacunado, usted no puede cambiar ese cheque. Pero usted trabajó. Ah, no, pero no está colaborando para la salud de la gente. Y en Estados Unidos es así. No, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, si usted
viola la ley, tiene que pagarlo en dólares. Sí, pero en el tema de salud ellos están todavía en muchos otra dólares. línea, ellos están en otra línea. Mucho, pero ellos actuaron muy fuerte. No, allá han actuaron sido muy fuerte. flexibles, yo estuve allá reciente. Entonces tú dale, pero usted estuvo ahora, porque yo estuve en el momento más difícil. Era difícil ahí. Sí, porque es que esta es una enfermedad Y el que no desconocida. respondía le aplicaban una ley severa. Es una enfermedad desconocida. O sea, Hay en mucho, el momento, usted fue ahora está controlada. Pero en esos momentos iniciales, hasta salir a la calle, hubo un señor que le aplicaron una multa de $500, solo porque estaba en el frente de su casa. $500. Entonces vamos a tratar de cooperar para que la salud de cada uno de nosotros pues, pueda tener suerte, pueda tener mejor condición. Los números están mejorando, definitivamente que lo que reporta Sí Salud hay una Pública mejoría. está mejorando, ha bajado la positividad. Y la una cosa letalidad también está bien. importante es que las informaciones de la salud la está dando un médico. Sí. Las explicaciones las está dando un médico. La tercera dosis, ¿quién explicó? Daniel Rivera, que es el ministro de Salud. Cuando la vicepresidenta habló de la tercera dosis, confundió a todo el mundo porque ella no maneja eso. No, es que no es su área. Entonces la vicepresidenta tiene que colocarse en su sitio. La materia de salud es el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que es un tema de rol, Ignacio. Usted puede ser el gerente de una empresa y no necesariamente el vocero. Exacto. Para vocero usted coloca a la persona con más capacidad La que tenga conocimiento y del tema. conocimiento. Conocimiento, inteligencia para aplicar su conocimiento. Sí. Porque hay muchísima gente que tiene muchísimo conocimiento, Y lo guardan. pero no es Lo llevan inteligente interno. en la aplicación de esos conocimientos. Por eso cuando le hacen una pregunta, una rueda de prensa o algo, no saben qué responder. Bueno, una pregunta le hicieron a Milagro Germán y dijo, no, eso no podemos responderlo ahora. Está fría, Milagro. ¿Cómo es que ya usted? no le están atacando. ¿Cómo es que usted? No, porque ya se supone que el 16 de agosto ya se va. Se supone. Yo no supongo mucho nada. Digo, uno supone, ¿verdad? No hay mucho cambio, me dijo usted. No creo. Va a haber cambio, pero no creo que vayan ¿En Santiago hay algunos cambios? Se dice que sí, que va a haber cambio en varios puestos. De ministro y director. Pero no solo Santiago, va a haber cambio a nivel nacional. Porque es que eso debe ser así, o sea, este es el gobierno del cambio. Te voy a aprobar un año, si tú no me resuelves, si tú no llegas a donde nosotros necesitamos que tú llegues, bueno, pues vamos a tener ahí calentando 2 o 3 más en el bullpen. Pues tiene que cambiar el rostro completo de gobierno. No, se pueden ir cambiando algunos y dejando otros. No todo el gobierno tiene problemas. Acuérdese, Ignacio, que este es un gobierno nuevo, cometemos muchos errores, como la COVID. Todos los días es un ensayo. Es un intento, vamos a ver, probamos esta fórmula, no funciona, pues la cambiamos. Hasta que, o sea, recuerden, y se lo digo a usted y se lo digo al público, nosotros tuvimos un gobierno pisado y corrido casi de 16 años. Esa gente, al principio, tuvieron muchos errores. En el medio más o menos manejaron y al final se guayaron. Nosotros estamos ahora en el principio, donde asumimos muchísimas complicaciones económicas, pandemia y todo, y estamos tratando de resolver sobre la marcha. Pero vamos a llegar. Deben dar señales y para eso necesitan funcionarios eficaces, gerentes eficaces. Pero hay que probarlo, por lo menos darle este año de prueba. Ya Pero el 16 de agosto. Aquí hay gente que... se están haciendo evaluaciones, no crean Aquí que hay no. gente que en 30 días debieron destituirlo. Porque dijeron lo que iban a hacer. Pero usted sabe bien, yo le voy a decir una cosa, usted sabe bien que el presidente lo elegimos por 4 años. Y los funcionarios cuando lo designan creen que también le tocan los 4 años. Hay un error. Y muchos Claro. sueltan todo, porque Sí. ya yo soy funcionario. Hay un error ahí. Y les cuesta tomar decisiones, no al presidente, no, al equipo que toma las decisiones, porque Bueno, no la toma solo. Por eso el gobierno Le sirve cuesta bien. un poco, ya esa gente hizo un sacrificio, ya soltó todo, ya está en el gobierno, no ha dado la talla, pero vamos a darle un chance, vamos a recomendarle cosas, vamos a ayudarlo. Si no se puede, bueno, pues se fue. Sí. Pero en 2 meses... Otro es poco. elemento, seguimos con la política, señores. Dentro de los ciudadanos que son del Partido Revolucionario Moderno, son los que deben tener mucho más capacidad de colaboración con el gobierno, porque es su gobierno. Claro. Hay ciudadanos del Partido Revolucionario Moderno que no están actuando muy bien y están cuestionando al gobierno en situaciones como si fueran opositores. Una oposición desde adentro. Ahora, tiene que haber una relación gobierno-partido para que ese gobierno pueda ser efectivo. Hay una controversia, y déjeme decirle
que Ramón Albuquerque tiene razón en algunas, no en la forma, ¿no? En la forma no, ¿no? Pero señores, la ley es para todos. Claro. El ministro de la Presidencia de la República, Lisandro Macarrulla, le debieron dar el mismo tratamiento de la ministra de la Juventud, de Faña. Lo han protegido, que lo han Y protegido. debió, él por su propia cuenta, debió pedir una licencia hasta que termine la investigación. Porque está confirmada que la compañía de él fue que construyó la Victoria. Hay una sobrevaluación de 1.200 millones de pesos. Él tiene que demostrar que no tiene nada que ver con eso, que él cumplió con lo que le correspondía. Entonces, lo que está exigiendo Ramón Albuquerque es sencillamente a Milagros Ortiz Bosch, que trate a todo el mundo por igual. Pero Milagros Ortiz Bosch cometió un error cuando reveló que ella cuestionó a Lisandro Macarrulla hace 4 meses, cuando el apresamiento de Jean Alain no tiene un mes. ¿Qué significó la declaración de Milagros Ortiz Bosch? Que reveló que había un proceso de investigación anterior. Eso no se revela, es una cuestión de Estado. Entonces Milagros Ortiz Bosch tiene que tratar a todos los funcionarios igual. Señor, el gobierno ha dado muestra de que está interesado en la transparencia y ha separado, esa joven que fue separada del Ministerio de la Juventud hizo un trabajo terrible. Faña fue el dirigente del Partido Revolucionario Moderno que desmontó, cuando no estaban en el poder, una serie de cuestiones de la visita sorpresa. Y enfrentó a la segunda figura que tenía el PLD en ese momento. Exacto. Que era Peralta. Y los separaron. Entonces, Lisandro Macarrulla no es inmaculado. En un régimen parlamentario ese es el primer ministro. Claro. Después del presidente, la figura no es la vicepresidenta. El secretario de la presidencia en un régimen parlamentario es el primer ministro. Entonces, gobierno y partido deben discutir los asuntos de Estado a nivel interno. Y debe haber una correlación saludable entre gobierno y partido. Porque en el Partido Revolucionario Dominicano eso ha sido una desgracia que ha pasado en la administración pública, que siempre ha habido ese conflicto entre partido y el gobierno. Eso es así. Hasta un momento que Peña Gómez dijo que no iba al Palacio, mientras un presidente del PRD estaba en ese momento fuera presidente. Y eso le ocasionó muchos problemas, porque se transfiere en la administración pública. Entonces gobierno y partido que afinen. Y a Milagros Ortiz Bosch, que no se deje provocar tampoco, porque su función es diferente a la dirigente. Ella es una funcionaria. Claro. Y es una funcionaria muy especializada porque es la ética. Y el problema de la Victoria, la cárcel de la Victoria, tiene un problema ético. Sí. Y Lisandro Macarrulla participó en esa obra. Mira, ahí hay un tema, y es el siguiente. El caso Jean Alain no tiene un mes. A Jean Alain lo apresaron hace menos de un mes. Pero cuando vemos el dispositivo del interrogatorio a Miguel Moya, eso fue en febrero. O sea, hubo interrogaciones previas a esto que sucedió con el intento de salida de Jean Alain. Entonces, cuando Ramón, sabiendo que doña Milagros ya había iniciado un proceso de investigación, dice que ella tiene que investigar al licenciado Macarrulla, ahí es que ella reacciona y le dice, pero tú sabes que ya yo estoy en eso. Pero ella no podía adelantarse a lo que el Ministerio Público estaba haciendo, porque ya la parte de ella, de iniciar el proceso de investigación y mandarlo a las autoridades pertinentes, ella la hizo. Que no lo hicieron público. Bueno, pero todavía el proceso Jean Alain, porque eso se llevaba a Jean Alain, no estaba público. Eso estaba todavía en interrogatorios. ¿Que hay que tratar a todo el mundo por igual? Claro que sí, que la ley debe aplicarse a todo. Pero lo que sucedió con Faña es un caso diferente a lo que está pasando con Macarrulla. Porque aunque Faña es un dirigente de nivel y era un funcionario de las posiciones importantes, fue un tema muy personal, donde solamente eran Faña y una persona que le hacía una acusación. ¿Y qué se hizo? Se suspendió. Pero en el caso de la ministra de la Juventud es similar porque fue contrataciones
en administraciones Que yo digo, anteriores. ¿cuál ha sido la diferencia en ambos casos? Le voy a decir sinceramente cuál ha sido la diferencia. Que el licenciado Macarrulla no tiene una Nuria Piera encima de él. Esa es la diferencia. Porque también... Que Nuria le hizo un callo al gobierno. Yo te voy a decir una semana cosa. tras semana con Kimberly. Nos metieron Kimberly por ojo, boca y nariz. Y había una reacción ya del pueblo que forzó. Tal vez esa no iba a ser la decisión. Lo que pasa es que también en la justicia, en el poder político y en los medios hay corruptos privilegiados. Hay personajes Yo sé por qué lo digo. preferidos. Hay personajes preferidos. Eso no es Entonces, por amor al arte. No es por amor yo al fui arte. de las que consideré que lo que pasó con Kimberly tuvo cierto nivel de injusticia, porque nosotros no podemos, si se va a hacer así, que la justicia es la que tiene que caerle atrás a los actos antes de nosotros ser gobierno. Pero en el caso de Kimberly fue por algo que sucedió antes de ella ser funcionaria, porque no fue por algo que se le acusó siendo ella funcionaria, apenas tenía un mes y pico. Y es lo mismo que está pasando con el licenciado Macarrulla. Es algo que estaba previo a él ser funcionario. Entonces, la justicia es la que tiene que caerle atrás eso y hacer las investigaciones. Bueno, nos están haciendo señales que nos vamos. La situación de Haití para nosotros es preocupante, jóvenes. Muy Sí, preocupante. sí. Hay tres figuras que se disputan el poder. A nivel internacional, yo sé reconocido por los Estados Unidos y la ONU. El presidente del Senado fue electo por el propio Senado. Designado. Por él mismo, Y Carlos. hay otro. Sí. José había sido destituido 2 días antes. La primera dama habló y dice que fue seguridad que mató. Sí. Fueron los miembros de la seguridad que mataron a su esposo. Y que los colombianos fueron Contratado. contratados por el gobierno. Sí. Hay sectores internacionales que tratan de decir que duraron tantos días en República Dominicana y que hicieron un tour incluso frente al Palacio Nacional, tratando de insinuar que... y es que nosotros tenemos que utilizar la diplomacia como ciencia. La diplomacia como ciencia es lo que garantiza que se utilice un lenguaje para defender los derechos internacionales. Pero estemos atentos. Ayer hubo una manifestación masiva frente a la Embajada de Estados Unidos para que le dieran una visa a muchos haitianos. Esa que ustedes vieron frente a la Embajada de Estados Unidos, esa masiva población va a venir para acá. Claro. 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 Claro que sí. Claro que sí. ¿Y para acá que vienen? O sea, tenemos una situación difícil en República Dominicana. 1.200 millones de dólares se dejaron de producir como consecuencia de esa crisis política en Haití. O sea, que esa crisis haitiana, que no se sabe cuándo va a resolverse, tiene efectos sociales y económicos en los dominicanos, y políticos, y migratorios. Ahora es que empieza la inestabilidad en Haití. Y migratorios. Ahora es que empieza. Entonces, nada, la reelección va. Hipólito está con la reelección, dijimos la otra semana, ¿verdad? La reelección va, aunque el presidente no la ha planteado ni la tiene en su cabeza, porque es que en 4 años no se resuelve nada. Porque ya y si él tiene la Hipólito- facultad de tener 8. Hipólito dijo que va a estar en primera fila. Sí, pero Hipólito es reeleccionista. Pero va a estar en primera fila. Ahora, yo creo que sí, que el país necesita que se le den 4 años más Bueno, a este gobierno. Sí. ya estamos peleando la Un reelección. momento, un gobierno en un momento difícil, Claro, creo que sí. sí, claro. sí. O sea, este año ni siquiera tú puedes decir voy a evaluar el gobierno, porque este ha sido un año demasiado dificultoso para el mundo entero. Claro. Ahora los funcionarios tienen que ayudar para eso. Sí, En claro. Santiago se están dando algunas dificultades Santiago y todo el país, te estoy Escúcheme, diciendo. con energía eléctrica y agua potable. Y el problema mayor ha sido el de mantener gran parte de los PLDistas dentro del tren gubernamental y en Bueno. posiciones importantes. Sí. Hemos llegado a la parte final, señores. Bueno, yo les deseo a ustedes un buen fin de semana. Sí, Gracias. sí. Agradecer a todos ustedes por el favor de la Que este fin de sintonía. semana sea próspero en dinero y en amor. Amén. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.